Como hay tanta materia sobre los ángeles, estos artículos así son interesantes, porque en el fondo el artículo, ¿qué es? El artículo es el resultado de una investigación que hace un escritor, es el producto de su cultura, porque ¿qué es la cultura? ¿Cuándo asimilamos nosotros propiamente una cultura? Es después de haber convivido con otros sujetos, con otros individuos, ¿cierto? Con otros seres humanos, después de haber realizado lecturas, después de haber tenido experiencias humanas diversas en el campo del arte, la gastronomía, etc. Una persona culta no es solamente la que le define a usted un concepto según la Real Academia de la Lengua, no. Si usted le habla a la persona, si usted le dice a la persona vino, él no le va a definir químicamente cómo está compuesto el vino, sino que el vino está asociado a una cultura, a una historia, a una música, etc. Es todo un conjunto de cosas. Con los ángeles pasa más o menos lo mismo. Los ángeles están asociados a toda una serie de conceptos y de realidades que han vivido y han ido construyendo las diferentes sociedades. Entonces, por eso es interesante ver este punto de vista, en este caso de la doctora Irene González, sobre los ángeles. El campo de ella es el arte, pero tiene algunos elementos ahí muy interesantes para nuestro curso. Entonces dice ella, los ángeles son seres celestes que ayudan y adoran a Dios. Y eso yo creo que quedó muy claro desde el primer encuentro. Vemos que los ángeles en todo el plano de la creación tienen una relación especial con Dios, pero cuando hablamos de ayudar y de adorar a Dios, ellos están más cerca de Dios de lo que podemos estar nosotros como dentro de nuestra naturaleza humana. ¿Está bien? Y también esto es muy bonito, dice, no constituyen un bloque uniforme. Cuando vimos las tres jerarquías, vimos que no son uniformes, sino que son un conjunto de seres diferenciados que se rigen por una estricta jerarquía. Y la variedad en esas jerarquías es lo que muestra la belleza de Dios, porque si la creación visible e invisible es como un libro abierto en el cual podemos leer a Dios, los ángeles son un capítulo muy interesante dentro de ese libro que podemos leer a Dios, porque son más perfectos, están más cerca de Dios, son criaturas más bellas, ¿sí? No debemos asociar la belleza solamente a lo que pueden captar nuestros sentidos, no, sino que la belleza va mucho más allá, me impacta a mí espiritualmente, ¿sí? De la jerarquía angélica se ocuparon los textos bíblicos, como tanto los textos bíblicos como los pensadores medievales. Y en ese primer documento que dice ahí módulo 1, vamos a empezar a ver diferentes aspectos de los ángeles, pero ya sustentados y fundamentados en textos evangélicos. Entonces, cuando digo que los ángeles son espíritus puros, que adoran a Dios, que está más cerca de él, está el capítulo tal, Isaías, Tobías, Lucas, para darle sustento pues a la doctrina que se está explicitando. Bueno, entonces también esto lo habíamos visto, el término ángel lo usamos de manera imprecisa para referirnos a un extenso número de criaturas diferentes que forman parte del coro angelical. ¿Se acuerdan que ángeles son solamente un coro dentro de todas las jerarquías? Sin embargo, nosotros decimos indiferentemente ángeles, son espíritus puros. Sin embargo, en el relato bíblico se deja entrever la existencia de distintas criaturas angélicas. Lo deja muy claro, por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Colosenses en la carta 1 a los Colosenses, capítulo 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Eso lo dice Pablo a los Colosenses, la primera carta a los Colosenses en el capítulo 16. Luego aparece aquí el pseudo Dionisio Areopagita. ¿Se acuerda que hablamos también de Dionisio, que tiene sobre la jerarquía celeste, tiene unos textos muy interesantes? Eso no lo vemos. El tercer párrafo dice: sin embargo, se habla de ángeles sin especificar a cuál de todos los coros nos estamos refiriendo. Es decir, la palabra ángel puede servir bien para referirse al último de los coros angélicos, ángeles en cuanto tal, en cuanto coro, según la división que da el pseudo Dionisio, o bien para referirse genéricamente a cualquiera de los 9 coros angélicos que hace parte de las 3 jerarquías celestes. Entonces, hay aquí, miren en la segunda página, la segunda página no, disculpen, en la segunda página, pero en el pie de página de la segunda página, hay una anotación que dice, en teología se habla normal y comúnmente se habla
de 7 arcángeles, ¿sí? Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación muy especial. La teología se sustenta de manera específica en los libros canónicos. Dentro de todo lo que se conoce como la revelación están los libros canónicos y los libros apócrifos o los escritos apócrifos. Los libros canónicos hacen propiamente, cumplen un papel propiamente oficial dentro de la revelación de Dios a los hombres. O sea, la Iglesia estudió muy bien quiénes fueron los escritores, en qué contexto escribieron esos textos, ¿cierto? Y cuál fue la acogida que la comunidad cristiana le dio a esos textos. Porque seguramente, y eso lo confirman los libros apócrifos, cuando uno va... Normalmente primero o segundo siglo, sí. Y no dejan de ser libros interesantes, porque seguramente fueron algunos que convivieron con nuestro Señor, o por lo menos con los apóstoles y discípulos, o hicieron parte de una segunda generación y escribieron con entusiasmo sobre Jesús y dieron su propia interpretación sobre la pedagogía de Jesús, sobre el mensaje del Evangelio, etc. Pero tiene algunas incongruencias doctrinarias con los libros propiamente que vienen de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no escribió ningún libro. Entonces, ¿qué consideramos nosotros como canónicos? La Iglesia, ¿qué nos enseña que son los libros canónicos? Son aquellos libros que oficialmente, ¿cierto?, pasan a ser parte de la estructura de la revelación. Esos son los libros canónicos oficiales, que pero son... Niceo, el concilio. Sí. O sea, ¿Constantino fue el que decidió eso? No, el último concilio fue el concilio de Letrán, en el siglo XVI definió esos libros canónicos, porque en algunos momentos históricos algunos apócrifos pasaron a ser canónicos y canónicos apócrifos, hasta que se definió. ¿Cuándo se definió el canon de la Sagrada Escritura? El actual. El actual canon que nosotros tenemos se definió en el concilio de Letrán en el siglo XVI. ¿A causa de qué? Recuerdan que en el siglo XVI se dio la diferencia con la Iglesia protestante, con Lutero y todos sus seguidores. Entonces la Iglesia definió muchos asuntos dogmáticos, doctrinarios, pues, y disciplinarios para dejar bien clara cómo era la cuestión sobre la revelación. O sea, que no es que los libros fueron definidos desde el concilio de Nicea. No, se empezaron a definir. Pero no fue... No, la última definitiva sobre los libros vino en el siglo XVI, ¿no? Reinaba el Papa San Pío V, que le tocaron unos tiempos muy turbulentos, la famosa batalla de Lepanto, que si la cristiandad de Occidente perdía esa batalla, Occidente caía en manos del Islam, ¿no? Esa batalla se ganó gracias a la intercesión de María Auxiliadora. Desde ahí se popularizó de manera especial la devoción a Auxilium Christianorum, porque fue la devoción acuñada por el Papa Pío V, San Pío V, que cuando uno va a Roma encuentra el cuerpo de San Pío V incorrupto. Murió hace 500 años y el cuerpo de él está incorrupto. ¿Y por qué dices que gracias a María Auxiliadora se ganó esa? Porque él hizo una serie de rogativas a María, auxilio de los cristianos, y se popularizó la devoción a causa del triunfo de la batalla de Lepanto. Estaríamos legalmente que hubieran ganado los musulmanes, tendríamos 7 mujeres que encarne. Diga. Sí. Qué pena si llego atrasado, pero yo tengo entendido que los evangelios como tal, los que están aprobados en la Biblia actual, se escribieron en el siglo entre el tercero y el cuarto después de Cristo. No. Eso es lo que datan los No. libros que yo he leído. En el primer siglo se escribieron los evangelios. Pasa que cuando hablamos de revelación de libros canónicos no son solo los del Nuevo Testamento, sino también los del Antiguo. Entonces los del Antiguo coincidimos con los libros que los judíos acreditan que se encuentran oficialmente dentro de la Torá. Entonces los no oficiales, ¿por qué iba a hacer yo referencia a los no oficiales? Porque aquí en esta referencia de pie de página se dice que normalmente se habla de 7 arcángeles, pero se hablan de los arcángeles que están nombrados tanto en los libros canónicos como en los apócrifos. Entonces ahí están los nombres. Miguel es conocido en el libro del Apocalipsis, Gabriel por el Evangelio de Lucas, Rafael por el libro de Tobías, Uriel por el libro apócrifo de Enoc y el cuarto libro de Esdras, y después se citan también a Sealtiel, Baraquiel y
Jeudiel. En otros apócrifos. En otros apócrifos. Entonces, por eso, digamos que dentro de la espiritualidad y dentro del cristianismo, normalmente se nombran estos tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, porque están en los libros canónicos, ¿no? Bueno, digamos, es una manera de... Esos son arcángeles. Esos son arcángeles, sí. Perdón, ¿y los otros no se nombran tanto? ¿Por qué? Porque aparecen nombrados en los libros apócrifos, o sea, en los que no son canónicos. Pero igual, pues, hay fe. No, no hay fe, porque no son canónicos. Ok. No son canónicos. Entonces, pues no es que no existe una falta grave en ponerle un nombre a un ángel. Pero ahora, cuando veamos el texto del módulo 1, vamos a ver cómo el nombre tiene una gravedad a la hora de uno referirse a una persona. Antiguamente el nombre iba asociado a un santo de protección, algún acontecimiento especial en la familia. Hoy en día le ponen a cualquiera por ahí, Michael Jackson, no sé, cualquier cosa así. Cristiano Ronaldo. No, cada uno con sus gustos, ¿cierto? Cada uno con sus gustos. Pero ustedes ven en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, a la hora de ponerle Isaac, Jacob, cuando el ángel le cambia el nombre a Jacob y le coloca Israel, Israel significa duro con Dios, porque Israel luchó toda una noche con un ángel y le arrancó la bendición, o sea, literalmente le arrancó la bendición al ángel. Luchó con él, o sea, duro con Dios. Es una manera de los judíos referirse a cómo se le debe pedir a Dios, arrancarle a Dios las bendiciones, tipo Israel. Israel se ganó la bendición. Entonces el ángel le dijo: de ahora en adelante te llamarás Israel. Y ahí viene la bendición de Israel. ¿Se manifiesta en qué? En las 12 tribus. Y de esas 12 tribus nace el Salvador, el Mesías. Pero Entonces, eso es más porque viene un niño hoy en día llamándose Baraquiel. Pobrecito. Perdón, amigo, pero para intercesión, solamente a los tres, Gabriel. no, cuando entonces intercesión. lo siguiente, no es necesario que yo le coloque el nombre a un ángel para pedir su intercesión. Yo no sé el nombre de mi ángel de la guarda, no tengo ni idea. Yo lo llamo ángel de la guarda. Puede ser que no sea un ángel. ¿Qué voy a saber yo si Dios no me dio a mí un trono o una potestad para que me cuide? Son criaturas de Dios. Él verá a quién le pone a uno de custodio. Dicen por ahí que uno debe bautizarlos. Eso es viable. No, eso no tiene sentido. Para los ángeles no tiene sentido, no aplican los sacramentos. Ellos no pueden comulgar. No. Interesante. No, que por ahí algo que dijo en alguna clase que uno debía bautizar al ángel de la guarda de uno, pues llamarlo por uno, porque pero me dice Camilo que no tiene sentido. Pero a mí, por ejemplo, yo tenía también esa duda de hace más de un año. Y entonces yo decía, no sé, no puedo llamarlo ángel de la guarda, no me llena, ¿verdad? Entonces yo llegué a la conclusión de un nombre que me gustó mucho, que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces yo dije, no, lo voy a decir así, porque me parece que es súper perfecto para la acción que De hecho que es lo, bueno, digamos, si no tomamos en consideración la Eucaristía, es la manera como Dios se hace presente en la vida nuestra y se mantiene, o sea, yo estoy en Dios, yo sé que yo estoy en Dios y yo vivo en Dios, pues Dios está más en mí de lo que yo mismo estoy, pues, pero el ángel es una presencia divina que está muy cerca de mí, es Dios conmigo, esa es la manifestación del ángel, es la presencia de Dios que se manifiesta en un ser espiritual, eso es un ángel, entonces perfectamente aplica eso. Pero que yo no le ponga nombre y le diga ángel, pues sí, es mi ángel de la guarda. Oye, Camilo, ¿y hay ángeles femeninos? No, porque como son espíritus puros, ninguno está llamado. no, los nombres que se le dieron Gabriel, Rafael, fue porque la apariencia en la cual se manifestaron era masculina. ¿Alguna razón? Pero no, en la concepción judía, ustedes saben que el hombre estaba en un plano mucho más elevado que la mujer. Y fue probablemente nuestro Señor Jesucristo que eleva la condición femenina dentro de la cultura israelita. Eso chocó muchísimo. El trato que ella le dio a la mujer adúltera, que le dio a María Magdalena, a Marta, a María de Cleofás, a la propia Santísima Virgen. Él quiso para su encarnación concurso de mujer y no concurso de varón. Cualquier hombre podría decir, yo soy el papá del Mesías, porque fue gracias a... No, fue mujer sin concurso de varón, o sea, elevó a la mujer en una dignidad increíble, no es un mérito del hombre, o sea, la mujer para
hacer brillar su maternidad no necesita el hombre. Pues eso fue un choque fuerte para la cultura de la época. Además de todas las mujeres que acompañaron a nuestro Señor y que fueron las que más manifestaron fidelidad en el momento de la crucifixión, porque todo el mundo salió corriendo. En cambio, las santas mujeres se mantuvieron ahí. Entonces, iban a hablar de fortaleza. ¡Ay, qué hombres tan rudos! Vea, las mujeres les dieron lección. María Magdalena dijo: yo me voy a ver el sepulcro y me enfrento con cualquier guardia que se me atraviese. Porque esa era la resolución de ella. ¿Cierto? Entonces cambió mucho esa concepción. Rescate de la feminidad. ¿Y entonces por qué dentro de la iglesia perdió la mujer esa preponderancia? No, la mantiene. No, ¿cuál? Claro, la ¿Cuáles mujer, son? el papel que la mujer realiza dentro de la iglesia no lo puede realizar ni siquiera un sacerdote. Pero dígame, ¿cuál papel? Las monjas. La asistencia caritativa de las mujeres, Eso lo puede hacer yo. la No catequesis. tiene la importancia, ¿dónde están los obispos, las sacerdotes? No, pero no. Las duras, No. en teología. No, hay mujeres muy eruditas en teología, sí. Pero allá en la iglesia, en el seno del Vaticano. Claro, asesoras, todo, sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente, que no significa que... Deberían ser apóstoles. No, pero mire que cuando se habla de la discípula por excelencia, no me dejan hablar, yo me voy a quejar aquí en la grabación. Corte el chorro, piel de Cuando se habla de la discípula por excelencia, se habla de la Santísima Virgen. O sea, ningún apóstol ni discípulo tuvo el papel ni la preponderancia que tuvo en la vida pública de nuestro Señor y en los inicios del cristianismo, porque por algo Dios quiso dejar a la Santísima Virgen en vida después de su ascensión a los cielos en cuerpo y alma, porque o si no la iglesia iba a quedar enteramente huérfana. Y le aseguro que a pesar de los apóstoles haber recibido Pentecostés, sin el apoyo de la Santísima Virgen, la iglesia no hubiera sido lo mismo en los primeros años del cristianismo. Entonces ya nomás ese papel de Nuestra Señora ya baña de grandeza y de excelencia toda la historia de la iglesia. Pero hoy en día uno no quiere decir que porque una mujer no está celebrando la Eucaristía en un templo no tenga un papel primordial importante. Si yo voy a un análisis de lo que es el papel de la mujer dentro de la familia para la formación espiritual de los individuos, le aseguro que está por encima del papel que tiene el hombre. Y no por degradar al hombre, pero es la realidad. ¿No? ¿Sí? No, todo en un equilibrio. Que la mujer, ¿por qué no es sacerdote? Pues, ¿por qué no? La estructura que Dios colocó en su iglesia es que la mujer, no, así como el hombre no puede parir. Antes, pues, yo me siento degradado porque no puedo dar a luz. Si está fuera de mi naturaleza, es como el perro que viene aquí alega porque no canta como un loro. Está fuera de su naturaleza, ¿cierto? No, a cada uno le dio y cada uno tiene que brillar dentro de la excelencia que le posibilita su naturaleza. Oiga, Camilo, pero todo... Pero sin embargo lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. O sea, socialmente no hay un protagonismo marcado de la mujer. Es decir, acá lo estamos conociendo porque tú conoces, nos estás enseñando y nos estás mostrando. Pero cuando, por ejemplo, tú hablas del Vaticano o el protagonismo de la mujer no parece. No se visualiza de esa manera. Distinto es ya que uno entra a analizar y a profundizar y no conoce, pero visualmente eso no se ve de esa manera. Mire, Camilo, yo tengo dos parientes que están en el Vaticano, trabajan allá en el Vaticano. Y cuando vienen a Colombia, esas pobres monjitas salen chillando, porque yo les demuestro que ellas no son importantes, ellas son serviles allá en el Vaticano. Y es más, en enero, un documento muy importante, de una persona muy importante que tiene que ver con la religión católica, sacó un documento donde demuestra cómo son maltratadas las mujeres en el Vaticano. O sea, no les dan la preponderancia. Y se sabe por historiografía, por todo lo que ustedes quieren de investigación, que por ejemplo María Magdalena fue una mujer importante, no la esposa ni la madre, no, todo ese pene no, pero sí fue una mujer importantísima en el transcurso de la vida pastoral de Jesucristo, y fue un papa el que la degradó, y apenas la iglesia. Entonces eso es lo que yo digo, ahí hay una falla muy grande y no se está cumpliendo lo que la falla no viene directamente desde el Dios católico, no, viene desde algún man que ahí no me parece lo que ese tipo de... Es que Cristo no se equivocó.
sino que fueron los humanos los hombres. Llegó un papeo, a mí no me parece lo que ese baboso dijo, Por eso, entonces lo lo pongo como yo lo digo. Es así. Mire que lo curioso dentro del... Claro, indudable. Hay un documento que se llama el Martirologio. Martirologio reúne todo lo que es el nombre de los santos y santas que han sido canonizados en la iglesia. Son más o menos unos 10.000. El 60% de esos 10.000 son mujeres. Pues no deja de ser interesante. Sí, importante. Ese era- Hombres y mujeres estamos llamados a la santidad, pero curioso es que la iglesia le ha dado, digamos, cierto realce al papel de la mujer dentro de la práctica de la virtud. Pero si nosotros analizamos socialmente, ¿cómo es la realidad? Pues sí, puede ser que sensiblemente no lo logramos percibir porque en la estructura visible, valga la redundancia, pues en la estructura visible de la iglesia, pues claro, tenemos a un papa como la cabeza, pero o era un papa o era una papisa, ¿cierto? Ahora, la cabeza de la iglesia probablemente está representada por alguien que más se asemeja a la naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo, es un hombre, él quiso instituir a un hombre. Pero existe un papel irreemplazable dentro de la iglesia que la mujer ejerce, y que yo creo que cuando uno va a analizar lo que es la vida de los santos, lo que es la vida de la iglesia en diferentes circunstancias, la conversión de los grandes hombres en la historia que han tenido que ver con la historia de la iglesia, la mujer ha jugado un papel importantísimo. Santa Mónica, Santa Elena a la hora de hablar de Constantino, Edicto de Milán, transformación de la iglesia. El inicio de las obras de caridad dentro de la iglesia, los hospitales, ¿cómo nacen? Mujeres que entregan su vida al servicio de los demás por amor a Cristo. Eso no lo hubieran podido hacer los hombres solos, no, tenía que ser que la mujer brillara, ¿cierto?, por su maternidad y por su caridad dentro de la iglesia. Entonces digamos que de alguna manera está relacionado con que por qué los nombres de los ángeles y los ángeles resultan siendo hombres, porque claro, en la cultura estaba asociada esa realidad, pues más la masculina que la femenina. Entonces más adelante en el texto, esto es la página 3, dice: al final pues de los coros y la jerarquía están los ángeles, podrían ser considerados los ministros de la providencia divina, cuya iconografía es la más clara en la cual nos detendremos. El presente estudio va más bien en esa línea, en los ángeles. Los ángeles son los seres que más frecuentemente nos encontramos acompañando las distintas escenas cristianas y los que produjeron en la Edad Media una iconografía más sistematizada y consecuentemente más fácilmente reconocible. Y interesante porque en varios de los capítulos de la vida de Jesús y del Antiguo Testamento, los ángeles, digamos que lo más ordinario dentro de los coros angélicos, son los que más brillan en la relación con los hombres. Claro, porque los otros como que están ocupados en otros asuntos, digámoslo así, y los ángeles están más en relación con los hombres. Y en el Nuevo. Y en otros también aparece y lo vamos a ver ahí en algunos textos. Sí. Entonces hay dos actividades básicas asociadas a los ángeles: asisten y adoran. Asisten a Dios porque son ministros, ¿cierto? Y adoran especialmente a Dios. Entonces sabemos que cualquier función no, la finalidad fundamental de un ser creado es adorar a Dios, ¿sí? La adoración a Dios. La adoración a Dios por el servicio, ¿cierto? La adoración a Dios por la solidaridad, por la práctica de la caridad, pero fundamentalmente es la adoración a Dios. Bueno, esto da lugar a dos ángeles en las iconografías: uno, los ángeles en acción, y los otros, los ángeles en adoración, porque dentro de la historia del cristianismo que se asoció propiamente el papel de los ángeles a esas dos actividades, la adoración y la acción propiamente, la asistencia al género humano o la relación con otros ángeles, ¿no? Los que se dedican a la acción propiamente son mensajeros privilegiados que intermedian en la relación de la divinidad con los hombres. Así pues, a veces transmiten la palabra de Dios a los hombres. Esos son los ángeles anunciadores, mensajeros, heraldos. Otros ejecutan la justicia o el castigo divino, tal como ocurre con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y el ángel fue puesto en la entrada del paraíso para que el hombre no pudiera volver a entrar. En ocasiones ayudan a personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está la historia de Abraham, la historia de Jacob, Elías, el profeta Elías. Pedro, ¿no?, inclusive es librado de la cárcel gracias a un ángel. A Jesús, inclusive un ángel, y es bonito eso, a Jesús lo sustenta, lo anima y
y lo alimenta porque lo fortifica, inclusive con un cáliz, un ángel en el momento de la oración en el huerto. Es un ángel que se acerca con un cáliz y le da a beber a Jesús para que tenga fortaleza. A la Virgen María en la Anunciación, etc. A los mártires y los santos, esos son 2000 años de historia. E inclusive al conjunto de la humanidad, participando de un amplio abanico de episodios sagrados narrados tanto en fuentes bíblicas como extrabíblicas. Textos de los primeros tiempos de la Iglesia, de los cristianos, textos propiamente de la era apostólica, ¿no? O de la segunda generación. Bueno, esos son los ángeles que asisten. Ahora los que adoran hacen parte de una corte celestial que glorifica, alaba y arrojan incienso a la divinidad, porque el incienso es un símbolo de la oración. Son al modo de la corte bizantina que rinde pleitesía al emperador, aquellos que recuerdan al fiel la majestuosidad y la grandeza de la divinidad. Según la doctrina cristiana, todas las criaturas están obligadas a adorar a Dios, claro, por el solo hecho de existir. Actividad que realizan incesantemente los ángeles, los seres más cercanos a la divinidad. Esto dice el Salmo 148, alabad al Señor desde los cielos, alabadlo vosotros sus ángeles todos, alabadlo vosotros todos sus ejércitos. Bueno, casi que yo les dejo el resto para que ustedes lo lean, porque sí, no es lo mismo que custodia y que cuida y que guarda, es lo mismo, sí. Es bueno que lean el resto ustedes, por ejemplo, el porqué de los vestidos de los ángeles, porque se asocia mucho, nosotros somos mucho de imágenes, ¿no? Es por eso de tenerlas, inclusive los bultos y tal, porque tenemos que asociar a una sensación, a una percepción material, la idea que nosotros tenemos en el intelecto. Entonces a mí me hablan de ángel, yo tengo que ver un ángel. Entonces, ¿por qué algunos con armas inclusive? ¿Por qué vestidos largos? ¿Por qué rostro de adolescentes? Nunca yo vi un ángel anciano. Todo eso tiene una explicación también muy interesante. ¿Por qué? Porque hablan de la eternidad de la cual ellos participan, ¿cierto? Siendo espíritus puros, no están atropellados, digamos así, por las consecuencias propias del pecado original que sí nos atañe a nosotros, que es la vejez, la enfermedad, la penuria. Lea el siguiente párrafo, que mire lo interesante que está. Léalo. Hazte el favor. O si quieres lo leo. Donde dice la iconografía angélica. Es que es clave. Sí. Léalo. Bueno, dice, la iconografía angélica tuvo que superar un primer obstáculo. ¿Cómo representar lo material e invisible? Lo inmaterial. Lo inmaterial e invisible. Lo que es espíritu puro y carece de cuerpo. Claro, se le apareció un ángel por ahí a Abraham. Bueno, ¿y qué noticia llegó del ángel? Vaya usted a ver cómo corrió la noticia, el teléfono roto, desde Abraham hasta la época en que Moisés empezó a escribir los libros del Pentateuco. WhatsApp. Como ocurrió con la divinidad, se acabó imponiendo una iconografía antropomorfa. ¿Sí? Se acabó imponiendo una iconografía antropomorfa. Aunque los ángeles podían ser representados bajo forma de niños e incluso de doncellas, en el occidente medieval se representaron casi siempre como varones adolescentes, generalmente imberbes y rubios, destacando su belleza y juventud. En los distintos pasajes bíblicos se deja entrever que los ángeles son de sexo masculino. Esta misma idea viene reforzada por el libro apócrifo de Enoc. Y entonces si vemos Génesis en el capítulo 18 y Génesis en el capítulo 32, queda claro que cuando se hace referencia a un ángel se habla de hombre, porque la apariencia fue de hombre, por lo menos la fisionomía, el aspecto pues... Entonces aquí en Enoc, en el que se cuenta cómo los ángeles se enamoraron de las hijas de los hombres. Por ello, lo más habitual es representar a los ángeles bajo forma varonil. Sí, yo creo que aquí más adelante va a hablar también de las alas, porque cuando habla de Ezequiel, Sí. Y habla de San Juan Damasceno. Sí, correcto. Vamos a leer estos dos párrafos y ahí pasamos al otro texto para no quedarnos mucho tiempo acá. Entonces, ¿cuáles son los atributos más característicos de los ángeles? La luz y las alas. Un ángel sin alas, pues, tengo que tener muy buenas referencias para yo acreditar que es un ángel, pero normalmente está asociado. Y el número de alas y la forma de las alas también hace referencia a qué jerarquía pertenece. Entonces,
Atributos característicos, luz y alas. Otros que suelen aparecer, aunque no son imprescindibles, son un nimbo circular. Nimbo, es una luz, ya para el siglo V, después en el siglo VII, bueno. Una nube. Y el cetro y la esfera celeste, sí, irradian una luz, ¿no? Lo que escribió el sacerdote español. Ah, sí, el padre Fortea. Las fuentes escritas asocian los ángeles a la luz. San Juan Damasceno, ya es un personaje del siglo, vivió entre el siglo VII y el siglo VIII, los considera seres inmateriales hechos de luz, ya que es una reverberación o un reflejo de la divinidad. Y no solo los ángeles, nosotros también somos un reflejo de la divinidad. Eso es bonito porque nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos la capacidad de reflejar a Dios. Y eso tiene que ver con lo que algunos teólogos, anoten esto porque es muy bonito, llaman de luz primordial. Y es un término muy lindo, a mí me gusta. Luz primordial. ¿Qué es la luz primordial? La luz primordial está asociada a otro concepto, que es el de vocación. ¿Está bien? Pero hay una vocación universal y hay una vocación particular. Hay una vocación universal y una vocación particular. Entonces, la luz primordial asociada a la vocación y la vocación. Hay una vocación universal y una vocación particular. La vocación particular está insertada dentro de esta vocación universal. Todos estamos llamados por vocación universal a asemejarnos enteramente a Dios, a santificarnos, eso es, hacernos semejantes a Dios. Esa es la vocación universal. La vocación universal la podemos resumir aquí, en esta palabra, la santidad. Esa es la vocación. Todos los hombres, todas las criaturas humanas han sido creadas para alcanzar ¿qué? La santidad. Y hay una vocación particular. Entonces, esta vocación particular está más íntimamente ligada a esta luz primordial. Porque dentro de toda esa vocación universal, o sea, todos los hombres, hay una serie de luces primordiales. Cada luz primordial. Dígame. Sí, dígame. No, yo tengo una. Usted lo explicó al principio. Si cuando Dios creó los ángeles para todos los seres vivos, Sí. solo que se de los animales. Los perritos, los gaticos tienen. No quiere decir que cada Ellos animal. creen que pasa. No quiere decir que cada animal tenga un ángel de la guarda. Ellos no tienen nada. No, pero sí hay ángeles que se encargan de regir la naturaleza por algunas circunstancias e intervienen en. Pero cuando se refiere a los animales, cuando se refiere a los vegetales, no es en función de la santificación de ellos no tienen cómo santificarse, no es en esa función, sino para armonizar la naturaleza, ¿está bien? Los ciclos de vida, etcétera, todas las relaciones que hay en la naturaleza, mantener un equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces miren, esta vocación particular se alinea de manera especial con esa luz primordial, para que entiendan bien y quede bien claro. Nosotros imaginémonos, yo soy pésimo para dibujar, pues, pero hagamos de cuenta que esto es lo que yo quiero que parezca. Esto es un ventanal de una iglesia y tiene un vitral. Pero es un vitral lindísimo, lleno de detalles muy especiales, etc. Imagínense. ¿Cierto? Cada uno tiene un color diferente, pero no son solamente estos 2, 4, 6 colores, sino número de colores como hay luces primordiales. ¿Está bien? Cuando yo veo de cerca el vitral, yo voy a ver una luz primordial. Esta es su luz primordial en el vitral. Viendo el conjunto, yo veo esta vocación universal, porque viendo el conjunto, yo a quién voy a lograr ver, no en su totalidad, pero la mejor imagen de Dios va a ser esta. La suma de esas luces primordiales, que me da la idea de lo que es Dios. Eso es lo que nosotros vamos a contemplar, de las cosas que vamos a contemplar en la eternidad. Ver cómo todas las almas y los hombres, cuando fueron fieles o siendo fieles, van a lograr dar esa idea de lo que es Dios, porque eso es la creación, es un espejo de Dios. Entonces, si yo, que estoy llamado a brillar en este vitral, como ningún otro está llamado a brillar, ¿cierto?
yo no cumplo con esa luz primordial, miren que el vitral empieza a perder su belleza. ¿Está bien? Por eso es que ese primer plano que tenía Dios de que este vitral fuera compuesto por ángeles y hombres, que era un plan A, cambió a un plan B. De como un tercio de los ángeles no brilló por la luz primordial. Entonces los hombres estamos llamados en este plan B, junto con los ángeles que perseveraron, a hacer un vitral más bonito. Y ese vitral más bello de la creación termina siendo A más A. Esto lo explicaba la otra vez un teólogo y decía cómo Dios no pierde. Uno diría, no, pues la B fue como que la salida de Dios para arreglar el asunto. No, la salida de Dios para arreglar ese problema que le pusieron los ángeles malos al volverse contra la voluntad de Él, fue una dulce venganza, digamos, en función de que de la gloria de Él es mayor la gloria. Porque los ángeles fieles y los hombres que mantienen la fidelidad van a formar un conjunto mucho más bello. Y con esas luces primordiales, ¿cierto?, vamos a hacer brillar en la creación una luz que nos da a conocer a Dios. ¿Está bien? Bueno, ese concepto vale la pena tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos aquí las alas como las... Aquí cita a Ezequiel en el capítulo 1. Los primeros ángeles se representaron sin alas, pero a partir del siglo V, por influencia de las visiones proféticas de San Ezequiel, ustedes pueden buscar en el capítulo 1, del versículo 1 al 24, el texto de Ezequiel, donde él habla de los espíritus alados o de los seres alados. Ahí está. Ezequiel 1, 1, 1. Capítulo 1, versículo 1 al 24. Ezequiel. Entonces, ¿qué simbolizan las alas? Simbolizan el permanente movimiento de los ángeles y también su función de mensajeros celestes. como movimiento. Movimiento, sí, dinamismo, sí. O sea, sería como hacer una alegoría de Hermes. Algo así, es que está relacionado. Vamos a ver también algunos textos, o por lo menos escritos, sí, textos de la antigüedad que se asocian a algunas divinidades también paganas. Porque los ángeles en la antigüedad pues no tienen una relación propiamente con Dios para todos, o sea, con el Dios cristiano o monoteísta de los israelitas, sino con otras divinidades. Porque dice Casi que todas las religiones hay ángeles. Sí, la creencia en los espíritus celestes existe. Sí. Porque las iglesias antiguas en Europa, en las partes externas, con los ángeles que tienen unas figuras como de demonios. No, esos son demonios, gárgolas. Es que, ¿cuál es la manera de hacer catequesis en la antigüedad? Y cuando uno visita una iglesia, no sé, como Notre Dame de París, que es bordada en piedra, ¿no? O es un bordado en piedra, y tiene todo, usted va a buscar escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo, no se les escapó prácticamente ninguna. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer catequesis? Folletos como hoy en día no existían. Las catedrales terminaban siendo instrumentos de catequesis, amparo para los refugiados y los peregrinos, etc. Por eso también el uso del incienso, porque era tal la cantidad de gente que en algunas temporadas se quedaba dentro de la iglesia que al otro día para los oficios litúrgicos la única manera de purificar el aire muchas veces era con incienso, ¿no? De ese tamaño era por las condiciones de salubridad, etc. Pero la caridad primaba. Si la iglesia tiene techo y calor, aquí entre todo el que pueda albergarse, y se llenaba, era casi que hospedaje prácticamente. Entonces a la hora de hacer catequesis, usted entraba con un grupo de personas, ya está ahí el libro, ahí está la Sagrada Escritura. Pero es que la iglesia se guardaba el libro. Bueno, primero multiplicar los libros hasta la época moderna con la imprenta era imposible. Entonces la catequesis era ahí, mire este vitral, y el vitral contaba la historia. Mire estas otras imágenes esculpidas en piedra, tal, aquí está la otra escena del Evangelio. Era la manera. Entonces los demonios también como humillación, ¿cierto? Eran los que botaban las aguas sucias y pútridas dentro del templo, pues, o por lo menos las aguas lluvias, para también mantener la idea de que son personajes y son individuos que existen, son criaturas que existen y que están ahí dispuestas a hacer el mal, pero que de ellos brota solo la mentira, el pecado, la envidia, la suciedad. Bueno, entonces los ángeles después son representados como varones adolescentes, van siempre vestidos
Tiene los pies descalzos a modo de los personajes divinos de los que son la corte, porque ellos son la corte de Dios, ¿no? La corte celestial. Su indumentaria varió a lo largo de la Edad Media. En el primer arte cristiano visten larga túnica blanca, que es símbolo ¿de qué? De la pureza y de la luz. En el arte bizantino se los concibe como cortesanos y por ello visten trajes fastuosos que imitan los más usados en la corte imperial y llevan las manos veladas en signo de respeto y homenaje a su soberano. En el arte occidental, ya para el siglo XIII, por influencia del teatro litúrgico, en el que los ángeles eran interpretados por los diáconos, se los empieza a representar con traje sacerdotal, capa y dalmática. La dalmática es un traje típico de Dalmacia, ¿no? De ese traje típico de Dalmacia se sacó el traje litúrgico para los diáconos. Los diáconos usan dalmática, ¿está bien? Ese es el traje de los que no tiene mangas, es corta, la dalmática. Agitando incensarios, turiferarios o sosteniendo cirios, ceroferarios. E inclusive pueden llegar a aparecer tonsurados, como eran los antiguos religiosos o candidatos al sacerdocio, como ocurre en el retablo de San Cristóbal en el Museo del Prado. Bueno, aquí hay algunas cositas que la vamos a ver más adelante, entonces yo creo que más bien ustedes lo leen, porque si no aquí nos vamos a quedar en este texto. Bueno, sí vale la pena terminarlo, miren que no es muy largo. Ya a partir, hay unas imágenes al final muy interesantes. Balaam y el ángel, es una pintura del siglo IV. Después aparece los ángeles de la hospitalidad de Abraham, que son 3 ángeles, que también tienen una relación con la Santísima Trinidad. Para algunos teólogos y exégetas, esos 3 ángeles que se le manifiestan a Abraham son una representación de la Santísima Trinidad. Eso es un mosaico del siglo VI. Ahí aparece un ángel señalando a los magos, es del siglo VIII, muy bonito también, Cividale. Aquí aparecen del siglo II otras imágenes en San Marcos, Arcángel Miguel como serafín, un querubín, San Mateo y obispo, etc. Bueno. Coros de los ángeles, esto es en la iglesia de Baptisterio de San Juan de Florencia, mosaico del siglo XIII. Ángeles de sexo femenino junto a la Virgen. Este es del 1395, ya con cierta influencia del Renacimiento y de la cultura griega, ¿no? Sí. Pero ahí son evidentemente femeninos. Sí. Siglo XIV. Ahí están esos. Bueno, Ustedes... tenían que representar de alguna manera, porque pues ellos son espíritus. Sí, claro. San Gabriel se manifestó como un hombre, entonces San Gabriel, pues claro, hay que pintarlo como un hombre, ¿no? Bueno, entonces nuestro módulo número 1. En nuestro módulo 1, no, esto no tiene 45 páginas, ¿sí? Ah, sí, tiene 45 páginas. No, pero yo le puse una letra gigantesca, entonces esto va... Está muy espaciado. Sí. Bueno, el nombre de ángel proviene del griego mensajero. Yo traté de que no se me pasara ningún dato aquí, entonces, ¿no? Así los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a su creador, son entre otras cosas, por cierto, no la más importante, no la más importante, mensajeros de Dios, porque vimos que eran mensajeros y adoraban a Dios. San Agustín lo cita, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. ¿En qué página va? La 1. En el otro documento. En el otro documento, módulo 1. No, en el En las mito. jerarquías Mundo de los ángeles. El que habla del mito. El mundo de los ángeles. Módulo 1, ángeles y demonios. El mito, la realidad. El mundo de los ángeles. Sí, el que les envié hoy, que es un PDF. ¿De Sí. 113 o no? No. Ángeles y demonios, del mito a la realidad, módulo número 1. Ah, ok, o sea, el documento que nos habían mandado desde el principio. No,
que mandé hoy. Lo mandó hace 3 horas antes de llegar a la casa. Estaba en el bus. Yo les dije que quería mantener la exclusiva. La exclusiva del texto. No, ya les ha mandado un libro, yo me se lo leí. Bueno, entonces, ¿qué dice San Agustín? Y ya lo habíamos comentado. San Agustín dice, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿Está bien? O sea, de alguna manera, cualquier espíritu puro puede cumplir la función de mensajero, o sea, ser un ángel. Por eso se generalizó la idea de que los espíritus puros son ángeles, pero no todos los espíritus son ángeles. No son los ángeles. No todos los espíritus puros son ángeles, pero pueden cumplir la función de ángeles. No, dentro de todos los espíritus puros vimos que había jerarquías y coros. Dentro de los coros hay unos que se llaman ángeles. ¿Cuál es la misión específica de los ángeles? Ser mensajeros. Un serafín puede ser mensajero, un trono puede ser mensajero de Dios. No porque vaya a decir algo, sino porque va a hacer alguna acción en función de lo que Dios quiere. Entonces, si me preguntas por su oficio, te diré que es un ángel, pero no por su naturaleza. ¿Está bien? Porque por su naturaleza puede ser querubín, serafín, trono, potestad, dominación. ¿Sí? Bueno. Pero antes que su misión de mensajeros está de ser servidores de Dios, o sea, adorar a Dios. Por eso en el Nuevo Catecismo, que se lo debemos a San Juan Pablo II, cuando se definen los ángeles, se acentúa de manera especial la palabra servidores. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y la pregunta se la hago a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la misión o la vocación que tiene un hombre y que tiene un ángel? Que el hombre recibe el mensaje y el ángel lo lleva. No, estricto senso, ¿cuál es? Ninguna. Porque miren la vocación. ¿Servidores de Dios somos nosotros? Claro, nosotros vamos a servirle a Dios en lo que yo hago, en mi trabajo, en mi estudio, en el deporte, en lo que sea, ¿cierto? Pero ¿cómo servimos a Dios de manera especial? Adorándolo, o sea, dándole gloria con mi vida, alabándolo. Con todo su ser, dice el Catecismo en el numeral 329, con todo su ser los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Eso deberíamos de ser nosotros, atentos a la palabra de Dios, porque Dios continuamente nos está hablando en el silencio, nos está insinuando cuál es el mejor camino para alcanzar nuestra perfección. El problema está en nosotros, pero Dios siempre está ahí guiándonos. Y no está solo Dios, nos coloca el ángel para que acentúe su voluntad. ¿Por qué canales? Porque yo nunca he sentido ese camino. Sintonícelo, es que no le tiene que aparecer ni olerle a rosas, ni caerle escarcha, nada. ¿Dónde uno ese ser superior? ¿Dónde le está uno indicando? Pero no a través de un sacerdote ni a alguien echándole carreta a uno. Y lo más simple del mundo, el hecho de que usted ha venido a clase hoy. Puede haber sido perfectamente una insinuación de un ángel. Y usted hizo la voluntad de Dios. No necesariamente de la guarda, otro ángel. No, sí, o la voluntad de Dios estricto senso. Porque Dios siempre procura lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo que uno tiene que lograr ver es en cada situación de la vida cómo Dios está ahí presente para alcanzarme un bien. Y siempre un bien mayor y más perfecto. Y Él quiere siempre mi colaboración para poder Él alcanzar su objetivo, que es mi santificación, mi bienestar, mi felicidad, etc. Entonces yo me levanté hoy en la mañana y dije, me voy a ir a hacer ejercicio. De alguna manera estoy haciendo la voluntad de Dios, si es lo que conviene para mi salud, ¿cierto? Pero si el día está frío y yo estoy saliendo de una gripa, pues no sería lo más acorde. Yo no podría decir esto es una señal de Dios, ¿cierto? Entonces son saber asociar las situaciones que me traen beneficio material y espiritualmente, saber asociarlas a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para mí. Es muy sencillo. Comí bien hoy, estuve satisfecho en el almuerzo, me rindió el trabajo, es la voluntad de Dios. Yo hice la voluntad de Dios. Descansé bien, hice la voluntad de Dios. Entonces son cosas así muy... que no es que Dios tiene que sacarme un decreto o escribirme en un papiro y entregarme solemnemente en una misa. No, estoy haciendo la voluntad de Dios cuando busco mi bienestar auténtico.
¿Está bien? Entonces, en eso se manifiesta la voluntad de Dios. En eso es evidente. Pero realmente uno no está buscando esa influencia de ese ser divino, es cuando uno está, por ejemplo, colaborando con los demás, siendo solidario, ayudando. Yo ahí sí veo como si fuera una obra. No, ahí puede ser más evidente. Pero Dios tiene un interés primordial en su bien particular. Entonces, ¿qué pasa? Que su bien particular siempre está relacionado con el bien común. O sea, yo no puedo alcanzar la felicidad plena como un ser aislado en la sociedad. No existe. Siempre es en relación con los demás. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, si yo como bien, duermo bien, estudio, trabajo, algo, ¿es por qué? Porque necesito, de alguna manera, contribuir a que la sociedad vaya bien. O sea, yo soy parte del engranaje. Y en eso se manifiesta también la divinidad, claro. Todo eso hace parte de la vida. Y por ejemplo, en el caso de las personas que roban o consienten tentaciones de cualquier índole, se puede decir también que es la voz del otro. Entonces puede ser la voz del demonio o puede ser también la naturaleza de caída del hombre. Porque hay una tendencia natural que el hombre tiene al mal, ¿cierto? Y que es incentivada por el demonio. Pero no quiere decir que todo pecado que una persona cometa está siempre asociada a una acción del demonio. No siempre, pero normalmente sí está. Porque digamos que el trabajo del demonio está ahí, en eso. Entonces miren lo que dice el Catecismo en el numeral 328. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición de la Iglesia. Entonces no solamente porque está en la Sagrada Escritura, sino porque los cristianos han tenido siempre la experiencia de la asistencia y de la existencia de esos seres espirituales. También es una verdad de fe establecida por la Escritura y por la tradición y claramente expresada en la doctrina cristiana desde los comienzos, que el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, comenzó con el tiempo y fue creado por Dios. Entonces dice aquí el texto del Concilio de Letrán, del siglo XIII, dice: Dios con su infinito poder creó al comienzo de los tiempos ambas criaturas, las espirituales y las corporales, es decir, la angélica y la terrestre. Cuando habla de la terrestre habla del hombre, la naturaleza, etc. Y luego la humana como criatura intermedia compuesta de alma y de espíritu. Una cosa es en tiempo y otra cosa es en relación. De alma y de espíritu. Sí, nosotros estamos compuestos, sí. Sí, porque hay dentro de la teología y dentro de la filosofía hay un detalle muy específico al respecto de alma y de espíritu. Cuando se habla de lo más profundo, ¿cierto? De lo más profundo del ser, para algunos escritores o autores se puede hacer referencia al espíritu o al alma, como lo más entrañado como lo más entrañado. Sí, por eso en un escrito, en un texto o en una profundización teológica se puede hablar de alma o de espíritu, dependiendo de cuál es el aspecto que yo quiero tratar en el ser humano. Cuando hablo del entendimiento, sí, hace parte de la misma sustancia inmaterial, o sea, que no es cuerpo. Depende un poco de la profundidad. ¿Y está ubicado en alguna parte de uno? En todo. En todo. Y cuando yo me corto el dedo, dejo de estar en el dedo, porque el pedazo de dedo ya está muerto. ¿Está bien? Como si se encogiera el alma. Pero el alma está estrechamente unida a cada parte del cuerpo. Por eso dicen que la muerte duele tanto. Porque es que el alma se está arrancando de cada parte, de cada célula y de cada rincón del cuerpo. ¿Por qué se enferman los órganos? Es porque el alma perdió el contacto con esa materia que hace parte de mi cuerpo. Entonces ya no la anima, se enfermó. ¿Sí? Como que el alma se retrae. Y eso es un proceso normal en el envejecimiento, por ejemplo, y en la enfermedad. Entonces el alma ya no, como que no llega hasta ahí. El cuerpo ahí se enferma. Porque no tiene la vitalidad. Está en cada célula. Ah, sí, claro, por eso es que duele tanto la muerte. Imagínense arrancar, como si a mí me arrancaran las venas, las arterias, los huesos, sacándome aquí en la punta de los dedos, abriéndome una. Imagínense el dolor de eso. Así peor, mucho más del alma, porque el alma es lo que le está dando la vitalidad a cada rincón de mi cuerpo. No, es que eso es la muerte. Bueno. Por eso la vejez es un problema de alma práctico. Por eso la vejez es un problema de alma práctico. Entonces, de acuerdo con esta definición de este Concilio de Letrán,
Los ángeles fueron creados cuando comenzó el tiempo y no desde toda la eternidad, ¿no? Entonces tienen un inicio también. Como criaturas que son de Dios fueron producidas por su poder infinito y del ángel. Ahora, la naturaleza de los ángeles, y aquí empiezan a aparecer ya los textos bíblicos. Miren, como esto no es inventado ni sacado de los pelos de cualquier teólogo. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Son seres puramente espirituales creados por Dios. Sin embargo, pueden tomar formas visibles, como sucedió al arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje. Tobías 5, versículo 12. O cuando después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor aparecieron ángeles en formas humanas. Eso lo cuenta Marcos en el capítulo 16 y los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Oído, esto es muy importante. Sin embargo, los cuerpos que asumen los ángeles no forman parte de su naturaleza. Porque ellos siguen siendo espíritus puros. No es que ellos se vuelven hombres. Ellos toman apariencia de hombres. Asumen. Aparición. No es que se no cambian. Ellos no cambian de naturaleza. ¿Está bien? Son meros instrumentos necesarios para comunicarse visiblemente con los hombres, porque ellos pueden utilizar la naturaleza, el polvo, el aire, la luz, para que mis sentidos puedan percibir esa realidad. Cualquier acción humana, cualquier acción humana que parezca estar realizando es solo apariencia. Dice entonces San Rafael, dice a Tobías, ustedes me veían comer y hablar, pero solo eran apariencia. Miren cómo está todo. Esa doctrina, ¿de dónde sale? De ese texto de la Sagrada Escritura. Tobías capítulo 12, versículo 19. Ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia. Claro, porque no puede comer, no tiene cuerpo, ¿no? Los ángeles tienen inteligencia y voluntad y son criaturas personales e inmortales. Yo quiero que ustedes tomen aquí, ¿quién tiene a la mano que pueda entrar a la Biblia? Omar, ¿y de pronto puedes? Lucas capítulo 20, versículo 36, porque eso está en el Nuevo Catecismo de la Iglesia, en el numeral 330. ¿Ah, en ese Nuevo Catecismo? El Nuevo Catecismo. ¿Cuál profe? Lucas 20, 36. Quedó solo. Lucas 20, 36. Entonces miren lo que dice el catecismo: los ángeles tienen inteligencia y voluntad y son criaturas personales e inmortales. Miren que nosotros tenemos Lucas 20, 36. No, borrar mi vitral, no importa. Hoy en día dice que todo es relativo. Mejor porque nadie lo puede haber hecho como yo lo hice. Por lo menos único. ¿Cuáles son las tres potencias? Miren, ¿cuáles son las tres potencias del hombre? No, esa no, esa es protestante. Sí. Es la primera edición es la primera edición editada por los protestantes. Esa es la Reina Valera. Esa no es católica. Entonces, ¿cómo hago para que me Busque Iglesia Pueblo de Dios. Iglesia, Biblia Pueblo de Dios Vaticano. ¿Será esto? Porque no pueden ya morir, pues son iguales a los Mire, entonces le explico esto para que entendamos este texto del catecismo en el numeral 330. Nosotros tenemos, estas son las tres potencias del hombre. Oye, inteligencia, voluntad, ¿no? voluntad y sensibilidad. Las tres potencias. Las tres potencias del hombre: inteligencia, voluntad y sensibilidad. Cuando hablemos, vamos a detallar esto un poco más cuando hablemos del pecado de los ángeles, porque todavía no hemos entrado a los demonios. Cuando hablemos del pecado de los ángeles, vamos a ver cómo se comportaron estos dos elementos en los ángeles, porque sin tener sensibilidad, no tienen cuerpo, no tienen sensibilidad. Los hombres superamos de alguna manera en naturaleza a los ángeles porque somos un reflejo de lo que es el cosmos propiamente, ¿no?
visible e invisible. Nosotros somos un microcosmos, por eso los antiguos hablaban del hombre como un microcosmos. Entonces nosotros tenemos tres potencias: inteligencia, voluntad y sensibilidad. Nos dice el numeral 330, los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Ya sabemos por qué no pueden tener sensibilidad, solamente en apariencia. Pero como no tienen cuerpo, no tienen sensibilidad. ¿Está bien? Esto no lo tienen. hablar de sensibilidades físicamente. Sentidos. Sentidos. Físicamente. Entonces, No emocionalmente. no. Sensibilidad. Sí. Entonces, solamente los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Entonces, vamos a ver qué dice ese texto de Lucas y tratamos de hacer una exégesis entre todos, a ver qué nos resulta. O si el texto está muy evidente, pues listo. ¿Qué dice don Mario? Ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. 36 más. Sí. Bueno, 20:36, sí, sigamos así. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Listo, de nuevo el 36. ¿Sí? ¿Alguien más lo tiene? Sí, solo. Ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces hay una inmortalidad asociada a los ángeles. Pero los ángeles tienen ¿qué? Tienen un inicio, vimos, porque fueron creados así como... Pero entonces los ángeles no nacieron, Camilo, no nacieron los ángeles reales. Fueron creados, pero no creados, no nacidos, no, fueron creados. En un momento determinado fueron creados, como bien lo define Santo Tomás, fueron creados ¿en qué momento? En el mismo momento en que Dios creó la naturaleza visible, porque por el hecho de los ángeles ayudar en la legislación y en el equilibrio de la naturaleza, era necesario que existiera qué tenían ellos que legislar, qué tenían que cuidar para que probablemente pudieran cumplir su vocación particular, ¿está bien? Que está relacionada con su naturaleza. Adán y Eva tuvieron sus ángeles. Claro que tuvieron ángeles, obvio. Fueron los primeros, Adán y Eva. Los primeros que tuvieron ángel de la guarda, Adán y Eva. Y curioso es que el Génesis, cuando el Génesis nos habla de la tentación de Eva, no deja claro cuál fue el papel del ángel de la guarda. Pero seguramente ahí se dio una lucha, pues yo me imagino, una lucha, sí, una rivalidad entre el ángel de la perdición y el ángel de la guarda de Eva. Porque miren lo que se estaba definiendo en ese acontecimiento: comer o no comer del fruto, o sea, obedecer a Dios. Lo curioso es que nosotros somos más sensibles en esos textos, o es más pedagógico que se presente la acción del mal, ¿cierto?, que probablemente la acción del bien. Sin embargo, ahí seguramente estuvo el ángel de la guarda liderando una batalla contra el ángel de la perdición. Y eso no lo va a mostrar. No, pero no fracasó él. No fracasó él, Eva. Porque ¿qué pasa? La idea no era violentar la voluntad de Eva, sino colaborar y ayudar, hacer un subsidio para... Ahí tengo una duda y es, mi ángel de la guarda o cualquier ángel que me acompaña, ¿es porque yo lo he pedido? No, si no lo pide, lo tiene. O sea, yo lo tengo, pero todo el acompañamiento y demás, o sea, todo un poco lo que hablamos la vez pasada, con convencimiento, constancia, todo eso. Pensando en lo de Eva, pues posiblemente ya no lo hizo. Pues simplemente estuvo. ¿No? Sí, es que ahí no aparece claro en el relato, es curioso, pero hace parte de la condición humana tener un ángel de la guarda. Y seguramente ellos tuvieron experiencia de ángeles en el paraíso, porque si Dios bajaba todas las tardes a hablar con ellos, era amigo. Pues todas las tardes con la brisa de la tarde aparecía Dios, o se le manifestaba, pues, y como ahora los ángeles no tenían ninguna relación con ellos. Es curioso, pero el ángel que aparece ahí es el ángel cuando va a cerrar el paraíso y los echó. Es a la hora que se manifiesta el ángel. Pero seguramente ellos tenían una relación muy especial con los ángeles. Y si no me equivoco, Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, hace referencia a eso en sus escritos. El papel de los ángeles en el paraíso. Pues claro, ya había una lucha ahí para ganar esa primera batalla, que era la primera batalla sobre Adán y Eva y lograr que fueran expulsados del paraíso. Y de alguna forma se les tengo que manifestar lo primero que dice porque en el libro, que Dios los dejó bajar a ellos a recrearse con esa creación
Adán y Eva, ¿no? Sí, claro, obvio. Más que el paraíso no era solamente era bello por lo que la sensibilidad percibía, sino también por lo que la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es superior. Claro, luego que por la inteligencia, como era una inteligencia tan aguda la que tenían Adán y Eva en el paraíso, ellos percibían la presencia angélica en un atardecer, porque en ese atardecer estaba la presencia de Dios a través de un ángel, en el canto de un pájaro. O sea, había una relación estrecha en esa armonía que iba hasta Dios. Ellos veían como que ¿qué digo yo? Esa cadena, esa unidad que había entre lo visible y ellos lo percibían, aunque no lo vieran, lo percibían. Aquí está la presencia de Dios. Como cuando se encanta que una mañana y se revitaliza viendo un amanecer, tal. Eso también, hay una relación ahí de los ángeles. Aunque yo no vea que hay un ángel ahí al lado, pues. ¿Sí? Bueno, después sigue. Por ser puramente espirituales e inmateriales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos también? Entonces están las criaturas visibles, después las invisibles. En mayor número y mayor perfección están más cerca de Dios. Así ocupan entonces el primer y más alto lugar en la escala del universo creado. El hombre es segundo en la escala de las criaturas. Dice el Salmo número 8. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. A su hijo, ¿no? A Jesús lo hizo en naturaleza humana. Algunas traducciones dicen poco inferior a un Dios, pues hubo un tiempo en que se hablaba de los ángeles como dioses. O sea, Jesús fue inferior a los ángeles. En naturaleza sí, porque en naturaleza humana asumió la naturaleza humana. Los santos ángeles también poseen extraordinaria belleza y esplendor. En una de sus visiones del Apocalipsis, San Juan vio un ángel en toda su gloria y creyó que era Dios mismo y se postró para adorarle. Imaginen un ángel, es un ángel. Yo no me acuerdo si en el Apocalipsis Juan dice ángel, ángel, o habla de un espíritu puro, porque si habla de un espíritu puro uno no sabría si era un serafín, si era muy bello, pero seguro que si es un ángel, pues el más bajito de los espíritus puros, de igual manera se hubiera prostrado para adorarlo como Dios, por la belleza. Los ángeles suelen esconder su gloria cuando se manifiestan a los hombres, claro, más o menos como el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo durante 33 años, ocultar su divinidad. Un milagro a la inversa. Lo que él dejó ver en la transfiguración es lo que tenía que verse en Jesús. O sea, la naturaleza humana unida a la naturaleza divina, a la hora de yo encontrarme con esas dos realidades en Jesucristo, yo tenía que impactarme con la divinidad de Jesús porque era fulgurante. Ahora él hizo un milagro durante 33 años para ocultar esa divinidad, para que no quedara evidente. Había que hacer, ¿qué ejercicio había que hacer para acreditar que Jesucristo era Dios? Un ejercicio de fe, porque no era evidente. Cuando él hizo el milagro inverso, o más bien dejó de hacer el milagro, cuando en la transfiguración Pedro lo ve allá arriba y le dice, no hagamos 3 tiendas, porque él se manifestó en su divinidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen los ángeles cuando se manifiestan? No dejan ver toda su gloria, porque si no, nosotros pensaríamos que son Dios. De tal manera tienen belleza extraordinaria. Oye, Camilo, sáqueme una duda. Yo siempre he oído pues, la famosa piedra angular, que eso lo de las santas misas, lo dicen y todo, pero realmente la piedra angular de la Iglesia Católica es la fe, ¿o es qué? No, la piedra, a ver, no. ¿Cómo es eso? Son cosas diferentes. Ajá. La piedra angular que desecharon los arquitectos. ¿Qué es? ¿No es la fe? No, pasa lo siguiente, que en este en la Edad Media se utilizó mucho. Pues esto es una columna, digamos, un arco gótico. Ajá. Perdón, los arquitectos ya no era vitral. Parecido. No, es que en el arco gótico estaba el vitral, pero ahora esto es un arco gótico que comunica sin vitral. Aquí estaba esta piedra que era la piedra angular y que también en los otros arcos románicos pues sustentaba, ¿cierto?, la construcción. Ajá. Sin esa piedra angular, No. o sea, la piedra angular que sustenta la espiritualidad dentro del cristianismo es Jesucristo. Ah, no es la fe. ¿Está bien? No, la fe en Jesucristo, sí. Pero mi fe no es una cosa abstracta, no es en una energía, es en una persona. La persona de Jesús. Mi confianza está en que Él es Dios. O si no, pierde razón las Escrituras. Quedas un cuento barato. Todo en función de que ángeles muy bonitos, Jacob, que hizo una tarea muy interesante para el Antiguo Testamento, Moisés. Pero eso sin esta piedra angular pierde sentido y esto se cae.
este arco que simboliza eso, la espiritualidad, el sentido religioso de nuestra vida. Pierde el sentido si esa piedra angular no ocupa el lugar que debe ocupar. ¿Está bien? Entonces, ¿Y por qué la desechaban los arquitectos? Porque aquellos que estaban encargados de construir o estructurar esta espiritualidad fueron los que lo traicionaron y lo mataron, el Sanedrín. O sea, las autoridades religiosas de la época fueron las que mataron a Jesús, no fue Pilato, ni fue Herodes. Ese falló cuando trató de matar a Jesús, no pudo. Fueron las autoridades judías. ¿Está bien? Entonces, la piedra que desecharon los arquitectos, Jesús, es ahora la piedra angular. Sin eso, pierde el sentido de nuestra espiritualidad. Entonces, es la fe en Cristo Jesús. Por eso las otras religiones no son válidas, porque no tienen a Cristo. Que el judaísmo no tiene esa piedra. No, la están esperando. Por eso la están esperando. La están esperando. Y los judíos también. Pero no quiere decir que entonces dentro de otras espiritualidades o creencias no pueda existir también la salvación. Sí. Si nunca conocieron al respecto de Jesús y la Escritura. Claro. Cada religión. Otro camino. Sí, otro camino. Pero si conocen, tienen que adherir. Porque es que la verdad está ahí. Nuestro Señor lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, yo soy uno de los caminos, una de las verdades y una de las vidas. No, yo soy, o sea, el único. Pero 5.000 millones de personas no lo conocen ni modo, ellos van por su camino. Sí, por eso, porque algo se llama la ley natural, ahí entra otro asunto diferente, que es una manera de conocer a Jesús en otra cultura. ¿Por qué los judíos? Porque vino Jesús y los judíos no Voy en la página 3 y son 45. Se va a tener que leer todo, son las 6:30. Pero miren, pero así es bueno porque ustedes hablamos y esto es interesante. Bueno, entonces entre todos, esto también lo habíamos dicho ya, entre todos los seres creados por Dios, los ángeles son los que mejor reflejan las cualidades divinas. ¿Por qué? Porque son espíritus puros, ¿no? A veces los ángeles son representados como niños para destacar su inmortalidad y su eterna juventud. Entonces, si ven cómo todo tiene una razón también en la iconografía, no es capricho. Tiene que ver con la experiencia del pueblo, del cristianismo. También con alas para expresar su rápida movilidad y su prontitud en llevar a cabo la voluntad de Dios o de los dioses, inclusive cuando, por ejemplo, vamos y leemos textos de otras culturas en la antigüedad, Hermes, etc. Otras veces con arpas para significar que constantemente alaban a Dios. En otras ocasiones sin cuerpo y solo con cabeza y alas para mostrar que son seres intelectuales. ¿Han visto sus angelitos? No tienen cuerpo, sino que son la cabeza, y aquí están los ángeles. Porque ¿qué es más importante? La inteligencia. No. Es bueno hacer notar que los demonios o ángeles caídos, al igual que los ángeles buenos, son espíritus, son seres puramente espirituales que no han perdido ninguno de sus poderes angélicos. Perdieron, sí, la gracia sobrenatural al oponerse a Dios. ¿Está bien? Entonces, si consideramos estricto senso lo que quiere decir esta pérdida de la gracia sobrenatural le da una excelencia a la naturaleza, sea humana o angélica. O sea, cuando un hombre o un ángel está unido a Dios, su naturaleza se hace más excelente. Se hace más excelente en la inteligencia, se hace más excelente en la voluntad y se hace más excelente en la sensibilidad. ¿Está bien? Entonces, cuando analizamos los ángeles, bueno, no perdieron su naturaleza angélica, siguen siendo ángeles caídos, pero son menos ángeles estricto senso que los que están en el cielo. Por eso la batalla está perdida. Número de los ángeles, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero dice el profeta Daniel, dice en el capítulo 7, dice: miles y miles lo servían, miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. En el Apocalipsis, San Juan describe en una visión cantidades incalculables de ángeles rodando el trono de Dios. Se contaban por millones y millones. Apocalipsis 5. Sobre el número de ángeles caídos o demonios, algunos han encontrado lo que puede ser una proporción entre los ángeles y los demonios. En una cita del Apocalipsis, capítulo 12, dice el texto: apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. ¿Cuál es la interpretación exegética de este texto? ¿Interpretación qué? Exegética. O sea, el análisis del texto bíblico, ¿cuál es? Es que con esa cola él barre ¿qué? 1/3 de las estrellas del cielo. ¿Cuáles eran esas estrellas del cielo? Los ángeles. Entonces 1/3 fueron los ángeles que cayeron. Y ese demonio es Lucifer. ¿Está
¿Está bien? Entonces, un tercio. Los ángeles, de las estrellas del cielo. ¿Cuáles son las estrellas del cielo? Los ángeles. ¿No? Un tercio. Eso tiene también otro tipo de simbolismo. ¿Y cuáles serían? Eso lo podemos ver después. Tiene que ver con los pecados capitales, etc. ¿No? ¿Y los cuernos? Tiene que ver también con las iglesias, aquellos pueblos que le volvieron las espaldas a Dios. Funciones de los... Aquí es Sodoma, Gomorra, todo eso. Funciones de los ángeles. Bueno, mire, la carta a los hebreos, para que esto no es sacado de los pelos. Carta a los hebreos, dice San Pablo muy claro. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Ahí está mal la redacción, discúlpenme. Dice Salmo 103, los ángeles son encargados de las órdenes de Dios, atentos a la voz de su palabra. Ahí está más que confirmado que la función es servir a Dios de mensajero. ¿Esos salmos? Salmo 103. Dice el catecismo, los ángeles sirven a Dios y si Dios así lo dispone, pueden servir a los hombres en los designios salvíficos que Él tenga para nosotros. Oiga, Camila, ¿a partir de cuándo es nuevo catecismo? No se le llama nuevo porque es la última versión de Juan Pablo II. Es como el nuevo código de derecho canónico que también fue editado por Juan Pablo II y es el vigente, pues por eso se le llama el nuevo catecismo, porque nosotros conocíamos el catecismo de San Pío X. El de San Pío X fue la última edición antes de Juan Pablo II, principios del siglo XX. Bueno, entonces dice Mateo en el capítulo 18, miren cómo todo está sustentado en la Sagrada Escritura. Esto con relación a la glorificación que dan a Dios sin cesar. Dice Mateo, los ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Después, ayudan a la iglesia en su conjunto a lo largo de su peregrinar en la tierra y protegen a cada ser humano en particular. Catecismo en el numeral 352. Eso para que después ustedes, esto está como a manera de resumen, para que ustedes pues pueden confirmar en el texto. El nombre genérico de ángel, esto ya lo hemos visto pues, no revela su naturaleza, sino su función. El otro punto, pertenecen a la corte de Dios, el ejército de Dios, milicia celeste, y asisten a Dios en el gobierno del mundo. Cuando dice mundo es toda la creación, porque inclusive los ángeles gobiernan a otros ángeles. Entonces tanto el mundo visible como el invisible. Según el Nuevo Catecismo, desde la creación, Job capítulo 38, donde los ángeles son llamados hijos de Dios. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, los ángeles anuncian de lejos o de cerca esa salvación y sirven al designio divino de su realización. Esos son los ángeles, son colaboradores de Dios en el plan de salvación, siempre para el bien de los hombres y para que podamos nosotros gozar de todo lo que Dios compró en lo alto de la cruz, o sea, nuestra salvación y nuestra gloria eterna. Bueno, en Génesis, cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, Génesis 19, salvan a Agar y a su hijo, Génesis 21, detienen la mano de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac en el mismo lugar donde hoy en día está el muro de las lamentaciones, o fue construido el templo de Jerusalén. Imaginen que desde la Ur de Caldea, por allá en Mesopotamia, Abraham se dio semejante caminada para llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo, donde los jebuseos ya hacían sacrificios. Es lo que conocemos hoy como Jerusalén. Y cuando yo iba a sacrificar al hijo, porque Dios le había pedido que le hiciera, después de que le prometió que iba a tener una descendencia, ahora me pide que me mate. Miren la prueba de confianza para Abraham. Y camina todo eso y cuando llega ya un ángel lo para y le dice, no, ya no. Fue probada tu confianza, eres fiel. ¿Sabe qué dice la gente de eso, no? Que gracias a mi Dios Isaac era ventríloco, porque si no... Como es que yo estudio astronomía y allá no se cree nada de eso. Entonces cada que se toca un tema de la gente, yo me he reído de eso. Gracias a Dios Isaac. Entonces detiene la mano de Abraham en el Génesis 22. En los Hechos de los Apóstoles, la ley es comunicada por su ministerio. En Éxodo, conducen al pueblo de Dios, ¿no? Anuncian nacimientos, vocaciones, asisten a los profetas. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor y el del mismo Jesús. Eso está en Lucas capítulo 1. Pero el de San Juan se lo anuncia ¿a quién? A Isabel. A la mamá Isabel. Sí, a Zacarías también. A Zacarías.
Desde la encarnación hasta la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y el servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso lo dice Pablo cuando escribe a los hebreos. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la celebración de la iglesia. Eso lo dice Lucas en el capítulo 2. Gloria in excelsis Deus. Gloria a Dios en la... ¿Quiénes son los que cantan? Los ángeles. Son también los ángeles quienes... sirven a Jesús en el desierto. Me salté. Protegen la infancia de Jesús. Mateo, capítulo 1. Sirven a Jesús en el desierto. Marcos en el capítulo 1, Mateo en el capítulo 4. Lo reconfortan en su agonía en el huerto de los olivos. Lucas en el capítulo 22. Son también los ángeles que evangelizan, anunciando la buena nueva de la redención. Lucas capítulo 2, 8 al 14. La resurrección de Cristo, anuncian la resurrección de Cristo. Marcos capítulo 16. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces anuncian la segunda, o anunciarán la segunda venida de Cristo. Estarán presentes al servicio del Señor en el juicio final. Mateo en el capítulo 13, Lucas en el capítulo 12. Entonces los ángeles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y eso que aquí no están todos, pero por lo menos algunos. Son los Hechos de los Apóstoles algunos momentos en los cuales aparecen los ángeles asistiendo a los apóstoles en el peregrinar inicial de la iglesia cristiana. Hechos en el capítulo 5, Hechos en el capítulo 8, Hechos en el capítulo 12, Hechos en el capítulo 27. Y cierra el catecismo en el numeral 334 con una frase muy bonita. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Misteriosa por eso, porque hablan en el silencio, aconsejan y recomiendan en el silencio, nos cuidan en el silencio. Bueno, y aquí la movilidad y poderes de los ángeles. Seguimos, y ya no paramos ni para el café. No, ya no. Sigamos. Pero por ejemplo, en los conclave, cuando eligen papa, me imagino que están todos ahí. Sí, claro, asistiendo. Por lo menos el ángel de la guarda cada uno de los cardenales para elegir. Movilidad y poderes de los ángeles. Entonces, para entender el extraordinario poder de los ángeles es necesario conocer su peculiar relación con el espacio y cómo se mueven de un sitio a otro. Entonces, primero que todo, ¿cómo sé yo que un ángel está aquí? Si no lo veo. Lo siente. ¿Cómo? ¿Y si no lo siento? No. Usted está sintiendo su ángel, pero está aquí. Por lo menos por fe. Están todos. Por fe sí. Por lo menos por fe. ¿Sí? Parece que nosotros tenemos un vicio más bien racionalista. Como no puedo medir probablemente algo, digo que no existe normalmente. Pero yo puedo tener una persona al lado que me ama y no me está manifestando el amor en el momento, pero yo debo creer en el amor de ella, porque es auténtico. No solo porque no lo estoy percibiendo puedo decir que no existe. Ese amor está ahí. Yo estoy al lado de mi mamá, no sé que estoy al lado de mi mamá, pero existe ese amor de mi mamá, ¿cierto? Porque es una realidad, aunque es imponderable. Claro, es imponderable. Entonces su presencia, la presencia de los ángeles en un lugar se determina y ocasionalmente se conoce por la actividad que ahí se desarrolla. Entonces yo puedo decir que un ángel está aquí porque aquí que hay desarrollo. O sea, un ángel está aquí porque aquí está actuando. Claro, está actuando, luego está en ese lugar. Por eso es que yo puedo reconocer la ubicación de un ángel. ¿Cómo puedo yo ubicar un ángel? Porque está actuando aquí. ¿Y cómo sabes que está actuando? Por eso, porque realiza una acción. Me está iluminando de alguna manera, me está asistiendo. Entonces por eso yo puedo decir que el ángel está aquí. Entonces por fe, en este momento yo puedo decir que el ángel de mi guarda está aquí porque yo tengo fe en que mi ángel me está asistiendo. Como me está asistiendo, esa asistencia quiere decir que él está actuando aquí. Aunque esa asistencia no sea evidente. Así mismo cuando entra a una discoteca de ambiente pesado, a un prostíbulo o algo, también está el demonio y actúa ahí. No tiene que aparecerse de cacho ni oliendo azufre, nada más. Igualmente, claro, está ahí porque ahí está actuando. ¿Sí? Puede actuar a través de terceros también. Un ejemplo gráfico de la presencia de un ángel, conocida por el poder ejercido en un determinado lugar, es el recuento de las curaciones milagrosas que tenían lugar en la piscina de Bethesda en Jerusalén. El ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía cuando el agua se agitaba quedaba sano de cualquier enfermedad.
No, esto es Juan, me equivoqué en el texto. El texto dice, el ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía cuando el agua se agitaba quedaba sano de cualquier enfermedad. Y esa era la creencia de los judíos. Por eso es que nuestro Señor llega ahí y se encuentra con un paralítico de nacimiento, pues el pobre, imagínense a la hora que llegaba a la piscina, ya estaba metido medio mundo, y el pobre llegaba y ya no lo curaba. Entonces nuestro Señor lo cura ahí al lado de la piscina. Pero era un ángel, la creencia de los propios judíos era que era un ángel que pasaba y tocaba el agua. Entonces, cuando el agua se movía, los enfermos, guájete. Más de uno se ahogó ahí, yo creo, porque si no tenía ayuda, el pobre y se tiraba, ahí quedaba, ¿no? Esa parte sí es real. No, claro. Se tragaba el lápiz y quedaba bien. Además, muchos llevan ahí años esperando a poder beneficiarse del paso del ángel. Bueno, los ángeles no son los judíos creían eso, sí, de la agitación del agua en ese momento, sí, un espíritu puro por lo menos. No, por ejemplo, asociado a la aparición de los ángeles, el santo de los santos, que era el lugar más sagrado en el templo, al sacerdote que le tocaba el ofrecimiento del sacrificio, se le aparecía un ángel y le recibía el sacrificio que era para Dios. O sea, ellos veían, Sancta Sanctorum, ellos se encontraban ahí con él y veían el ángel. Pues de alguna manera se les manifestaba el ángel, porque era el que le entregaba a Dios ese sacrificio que hacía el sacerdote. Entonces los ángeles no son omnipresentes, no, porque o están en un lugar o están en otro. No están en todas partes a la vez, como sí sucede con Dios. Sin embargo, los ángeles pueden trasladarse de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento. Yo más o menos les expliqué eso la otra vez, ¿no? Su movilidad no es por locomoción, no es una sucesión de pasos, sino que la genialidad, por ejemplo, de una persona cuando capta un concepto así rápidamente, que no hace un raciocinio, es una genialidad angélica, porque no hace propiamente un proceso intelectual, sino que llegó allá. Su movilidad no es por locomoción, sino simplemente por un cambio instantáneo de lugar, aunque la distancia real entre los dos lugares sea considerable, no importa la distancia. La velocidad del ángel es igual a la velocidad del pensamiento, o sea, puede ser hasta más rápida, solo que es para nosotros hacernos una idea de lo que es la velocidad. O sea, siempre me he preguntado eso porque pueden estar conmigo varias personas al tiempo, pues, por ejemplo, invocando a San Miguel. ¿Cierto? ¿Y cómo hacer para atender a todo el mundo? Exacto, ¿cómo hacer? Claro, lo que pasa es que la acción de San Miguel no está restringida a una persona. Es como cuando yo soy el jefe de una nación muy poderosa, yo tengo ministros, o yo tengo un poder de que con una palabra mía por teléfono, por radioteléfono, por una señal de una bandera y tal, yo puedo producir un movimiento o un efecto en diferentes lugares, ¿cierto? De la misma manera, San Miguel está la asistencia que él tiene, el poder sobre otros ángeles, que a él le sirven otros ángeles. Eso es lo interesante también, ¿sí? Además, el raciocinio mío es el siguiente, es que miren, la acción de un ángel puede ser tan inteligente que usted le puede pedir una función, usted le puede pedir un favor específico que la beneficie, sea material, espiritual. Pero la asistencia de San Miguel, cuando va a atender su pedido, va a tener repercusión en otros seres también, porque él va a atenderla a usted de la mejor manera. Me explico. Yo le pido que me cure una pierna, pero a la hora de curarme la pierna, que sea mejor hacer una idea, material no, mejor espiritual, yo le pido que me dé tranquilidad, pero cuando ella le va a dar, cuando San Miguel va a procurar su tranquilidad, va a pedir de Dios, va a obtener de Dios esa gracia, esa tranquilidad suya está relacionada también con la tranquilidad de otras personas, entonces él está actuando en otras personas también, ¿sí? Va a suscitar la experiencia, entonces es una acción más general y no solamente particular. Además de eso tiene la asistencia de otros ángeles. Entonces cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, la mejor manera de yo pedir es pedir por los ángeles, que es que tienen mucho poder sobre nosotros como criaturas humanas, tienen mucha capacidad de actuar. Entonces el funcionamiento de nuestra mente, por eso hablamos de la velocidad del pensamiento, es lo que más se acerca a la movilidad de los ángeles, lo que más se acerca. No quiere decir que los ángeles se muevan a la velocidad del pensamiento. Yo digo París, ya Torre Eiffel apareció en la cabeza de más de uno. No, el ángel es más rápido, solo que es lo más rápido que nosotros podemos imaginar.
Es decir, lo que nosotros podemos hacer solo mentalmente, los ángeles pueden realizarlo efectivamente y superarlo. En la Biblia aparece registrado además el hecho de que los ángeles son capaces de transportar con ellos a esa velocidad instantánea objetos materiales e inclusive a seres humanos. Pero, a ver, explica cómo. Le explico con una historia. Por ejemplo, bueno, el San Pío de Pietrelcina tenía una relación muy estrecha con los ángeles. Y una vez lo encontraron en un balcón hablando solo. Y este padre ya nos chifló porque con toda esta gente que atiende aquí, que viene a confesarse no sé quién, que no sé quién le mandó una carta, que va a leer las cartas sin abrirlas. De ese tamaño, pues, para que se hagan una idea de lo que era el Padre Pío, asistido por los ángeles normalmente. Entonces él despachaba a los ángeles de la guarda desde el balcón. Entonces él a veces le decía a alguien, ay padre, yo voy a ir a tal lugar y me voy a estar lejos de usted, ¿cómo hago para...? No, no importa, dígale a su ángel de la guarda que yo me entiendo con él. ¿Está bien? Porque el ángel de la guarda también es mensajero entre los hombres. Entonces eso es interesante, puede llevar mensajes de los hombres y puede transportar también a hombres. Solo nosotros vamos a dar cuenta de esa asistencia especial que nos han dado los ángeles y nos han librado de peligros, será en el juicio particular o si Dios lo dispone en el juicio final. Porque puede ser que evitaron alguna catástrofe, un accidente de tráfico, de tránsito, no sé, consumir un alimento, cualquier cosa así, porque los ángeles intervinieron ahí, o sea, son capaces de transportar alimento, digamos, a la velocidad del pensamiento. Tal manera que si quieren envenenar con una comida, el ángel perfectamente hizo el cambio, así de sencillo, hizo el cambio de alimento de tal manera que usted no comió ese alimento. Porque ese alimento iba a traer consigo que una serie de pecados o de irregularidades en su vida espiritual, iba a hacer mal, el ángel evitó eso para hacerle bien, sin usted pedirle propiamente, pero él por una asistencia de Dios. No, es que uno debe de pedir una connaturalidad con el ángel, uno tiene que hacer un ejercicio espiritual, al levantarse uno en la mañana, encomendarse a ellos, o sea, y se consagra al ángel. Yo tengo por ahí unas oraciones, creo que están al final de uno de esos textos. Sí, o simplemente usted hace una oración, reza 3 Ave Marías, un Padre Nuestro, un Gloria, una oración así, y usted dice, me consagro al ángel para que él tome cuenta de mí durante todo este día. Pero que sea consciente esa entrega que usted hace del ángel, de tal manera que lo libre de todo mal y peligro físico, espiritual. O sea, usted hace un convenio con él, hace una alianza para que exista esa protección. Porque él tiene capacidad, dentro de su naturaleza, de librarlo a uno de muchos peligros, espirituales y materiales. Pero es bueno uno entregarse a ellos para que es más fácil el trabajo de él así. Sí, me entregué a él. Sí. En la Biblia aparece registrado además el hecho de que los ángeles tratan, bueno, objetos materiales e inclusive seres humanos. Un ejemplo excelente. ¿Hay algún ejemplo o algo que...? En el libro de Daniel, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los jóvenes fueron metidos en el horno? Que aparece un ángel y los protege a ellos, para que no los queme el horno. Vaya, Daniel, capítulo 14, versículo 32. Sí. Sí. Ahí Habacuc. Ahí cuenta Habacuc. El ángel trasladó al profeta Habacuc desde Judea hasta Babilonia, con la rapidez de un espíritu, cargado con comida para Daniel, quien se encontraba preso en el foso de los leones, y lo regresó de la misma manera. O sea, es increíble, pues, y eso sucede. Y si sucedió ahí en las sagradas, ¿por qué no puede suceder con nosotros? Antes que eso suena medio afán. Bueno, pidámoslo porque para Dios nada es imposible. Y los ángeles tienen un poder muy superior al humano. Un ángel destruyó a todos los primogénitos de Egipto, de hombres y de animales, ¿no? Esa fue la última plaga. Por eso fue que el faraón dijo, no, hasta aquí, saquemos este pueblo porque nos va a acabar con todo. Salieron ganando los judíos porque hasta el oro se los dio. Solo fue un ángel, el ángel exterminado. Una asistencia también. O uno solo, a la velocidad del pensamiento. Entonces no tiene problema para ello. No tiene problema un solo ángel. Un solo ángel causó la muerte de 185 soldados asirios que blasfemaron contra Dios. Eso está en Isaías capítulo 37. Un ángel protegió del fuego a los que les decía ahora, a los 3 jóvenes que el rey de Babilonia había mandado a quemar vivos en el horno. Daniel capítulo 3, en el versículo 49. Son algunos hechos, ¿no? Yo voy a buscar uno de los ángeles con San Pío de Pietrelcina y se los mando para que lo lean, porque es muy bonito. Conocimiento y lenguaje de los ángeles. Los ángeles son inteligencias espirituales que tienen un conocimiento no como el del hombre, que es adquirido a través de los sentidos, sensibilidad, y mediante un proceso gradual y laborioso.
2 más 2, 4. No hay ese proceso. Sino que lo obtienen por intuición, van mucho más allá y conocen la esencia de las cosas. De tal manera que cogiendo una flor, un ángel, digamos que encontrándose con una flor, por intuición conoce de la flor mucho más de lo que cualquier hombre puede conocer con un proceso, por lo menos científico, etcétera, ¿no? Va mucho más allá, porque ellos están viendo las cosas en Dios. Entonces conocen mucho más la flor de lo que lo puede conocer un ser humano. De tal manera que no llegan a conclusiones por medio de racionamientos, sino que en forma inmediata conocen la verdad. Pasen la mano por aquí, por el rojo. Eso, ya. Chao. Si bien los ángeles, ¿qué? Bueno, de tal manera que no llegan a conclusiones por medio de razonamientos, sino que en forma inmediata conocen la verdad. Si bien los ángeles no conocen todo, porque hay cosas que los ángeles no conocen, inclusive Pablo dice que le predicaba a los ángeles. O sea, hay cosas que Dios le revela a los hombres y no se lo revela a los ángeles. Y los ángeles lo conocen porque lo conocen los hombres. ¿Sí ven cómo es bonito para mantener esa sociedad entre los hombres y Dios? Si bien los ángeles no conocen todo, por ejemplo, en cuanto al día del juicio, ni los ángeles de Dios lo conocen, lo dice Mateo en el capítulo 4, entienden y conocen mucho más que los hombres. Los ángeles se comunican entre ellos, Zacarías, por iluminaciones. No tienen sentidos. Normalmente uno asocia cantos, no, por iluminaciones, porque es algo inmaterial, no es percibido por los sentidos. Y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres, igualmente emiten la voz humana y hablan el lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, claro, porque pueden utilizar la naturaleza, el aire, ¿no?, para producir sonidos, como en el caso del arcángel Rafael con Tobías. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino sostiene que los ángeles se hablan entre sí por un mero acto de voluntad, abriendo su mente y revelando cualquier idea que desean transmitirse unos a otros. Este lenguaje angélico es llamado iluminación, como les decía. Yo puedo pedir ser iluminado por un ángel. ¿Está bien? De tal manera que hay ciertas intuiciones que yo tengo sobre la realidad que son fruto de una asistencia de los ángeles. Por una cosa básica, no, yo no me meto por allá porque eso es... No me meto por allá porque eso se ve como peligroso. Usted no vio peligroso, es una calle normal. Intuiciones. Pero por intuición percibe que no conviene. Eso es una asistencia espiritual de los ángeles. Ahí sí no tengo la fuente, no me acuerdo dónde lo leí respecto al enoquiano, que es el idioma que se habla, pues que hablan los ángeles. Bueno, de hecho también ángeles y demonios, al venir del mismo lado tienen el mismo idioma que es el enoquiano, pero entonces ¿dónde queda eso? Las iluminaciones. Con las iluminaciones, porque es que el enoquiano, incluso hay, donde leí eso, me acuerdo que hay textos donde personas que fueron muy iluminadas escribieron, por así decirlo, traducciones del enoquiano al idioma humano. No, pero ese enoquiano podría ser perfectamente la iluminación, solamente que no son signos sensibles. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, la letra o la voz, son sensibles, pues sensibles al oído o a la vista. Pero la iluminación es algo mucho más intelectual, miren que es más amplio. Por eso es más bonito en una persona darse a entender a los otros con inteligencia que con simples gestos, ¿cierto? Por eso la música impacta tanto, porque la música puede no tener letra, igualmente me llega a mí a la inteligencia y me produce emociones. Entonces los ángeles se relacionan mucho con la música, con los coros angélicos, son melodías angélicas, ¿cierto? Porque es mucho más sensible a la inteligencia y me muestra una realidad superior. La palabra humana es muy limitada. Es que no tengo palabras para decirte cuánto te quiero, porque va más allá de la palabra. Entonces un color puede decir más, una figura, ¿cierto?, puede decir más. Una flor. Miguel, Gabriel y Rafael, yo me pasé por allá un mundo de puntos porque ya habíamos visto los coros y las jerarquías. Entonces me pasé hasta el final de esa página 8. Por la Biblia solo se conocen los nombres de 3 ángeles pertenecientes al coro de los arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Y aunque sabemos por la misma escritura que son 7 los arcángeles,
Miren, son 7 los arcángeles, porque el propio Rafael lo dice en Tobías. Él dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tiene la entrada en la gloria del Señor. Entonces, algo interesante. Si aquí el propio Rafael, como que se le salió eso, pues, él soltó la cosa. Pero no dio los nombres. ¿Y en qué otra parte de la escritura? De esos 7, los únicos que conocemos son 3. Gabriel, Rafael y Miguel, nos quedan 4. Y Uriel está Eso en los libros apócrifos, ¿cierto? Pero miren, lo interesante es que hay 7 arcángeles que tienen una entrada más especial frente a Dios. Entonces, acuérdense que en algún momento hablamos que Miguel, por la fidelidad que le prestó a Dios en ese primer enfrentamiento con los ángeles que se levantaron por orgullo contra Dios, fueron elevados en dignidad a Dios. Entonces son arcángeles que pasaron por encima y tienen una entrada más especial a Dios. Y eso lo dice Rafael. Rafael se lo cuenta a Tobías. Le dice, yo soy Rafael, medicina de Dios. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tiene entrada a la gloria del Señor. O sea, pues tiene una palanca especial. ¿Por qué? Seguramente por esa fidelidad en ese primer acto de prueba, ¿no? Reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1. Entonces en el Apocalipsis 1, Juan, con una de sus visiones, confirma lo que Rafael le dijo a Tobías en el libro, pues. Otros nombres fueron tomados de escritos apócrifos, lo que hablamos ahora, y puesto que no aparecen en la Sagrada Escritura, fueron rechazados por la Iglesia en el siglo VIII y posteriormente en el 781. Bueno, ahí viene entonces cuál es cada arcángel. Queda como tarea. O lo vemos, terminemos con esos 3. Miguel. San Miguel, miren cómo los nombres tienen un significado y una trascendencia espiritual. Eso es bonito, eso debe pensarlo uno a la hora de darle un nombre a una empresa, inclusive. Es que eso tiene mucha trascendencia. No crean que cuando se hace un análisis con un grupo de psicólogos, con un grupo de expertos en marketing para ponerle, es porque el sonido y la escritura, o sea, las formas, todo lo que puede afectar nuestros sentidos, tiene una trascendencia más espiritual. Entonces el nombre es algo que nos liga a Dios. San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Cuisus Deus. Ese fue el grito que levantó él en el cielo. Su nombre es el grito de batalla que este arcángel opuso al grito de rebelión de Luzbel. Non servia, no serviré. Seré como el Altísimo. Imaginen la aberración del grito de Satanás fue ese. Quiero ser como Dios. Isaías 14. Y no serviré en Jeremías 2. Entonces fue el grito de rebelión. ¿Cuál es la respuesta de Miguel? Cuisus Deus. El nombre de Miguel aparece por primera vez en el libro del profeta Daniel, el capítulo 10. Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda. Entonces confirma lo que dijo Tobías y lo que dice Apocalipsis. Hay 7 espíritus que están más cerca de la gloria de Dios. Es que el número 7 es muy importante. Sí. Y Daniel en el capítulo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos del pueblo. O sea que Miguel está por encima de esos 7 espíritus. Por lo tanto, de los espíritus celestes, ¿quién es el que está arriba como jefe de las milicias celestes? Miguel. La Iglesia llama a San Miguel Arcángel príncipe de los ejércitos celestiales. Desde muy antiguamente e inclusive hasta hoy, San Miguel Arcángel es considerado el gran defensor de la Iglesia, como fue defensor del pueblo de Israel, prefigura de la Iglesia, en el Éxodo capítulo 13, 14, 19, etc. Bueno. Y una aparición famosa de San Miguel en el castillo Sant'Angelo. Sí. Cuando van a Roma, entonces, donde comienza la vía de la conciliación, que uno ve de fondo, así la iglesia de San Pedro, a la derecha hay un palacio, que era el sepulcro de un emperador, si no me equivoco, Adriano no sé cuánto. Ese sepulcro quedó en manos de la iglesia y ahí se construyó el famoso castillo de Sant'Angelo. Ahí se apareció San Miguel Arcángel. ¿Cómo? Fue una epidemia, se dio una epidemia en Roma, hicieron una procesión, invocaron a San Miguel y se apareció. Estaba con una espada de fuego y la envainó.
Entonces, en el momento de envainar la espada, figura. acabó la... Por eso la figura. Sí, acabó la epidemia. De ahí, todas las figuras de San Miguel Arcángel vienen de esa aparición. No, con espada siempre porque fue el líder de la misa celeste y luchó contra Lucifer. Pero ahí se apareció, ahí, bueno, pues un lugar muy bonito. Bueno, ahí está San Miguel. San Gabriel. Casi todas las misiones y manifestaciones de Gabriel están relacionadas con la venida del Mesías. El más grande y más feliz mensaje encargado al ángel Gabriel desde el principio de los tiempos fue el de traer la noticia de la anunciación de la encarnación a la Santísima Virgen, que el Hijo de Dios iba a ser hombre en su seno, el nacimiento de Cristo. Muy probablemente fue el mismo Gabriel quien llevó el anuncio del nacimiento del Redentor a los pastores de Belén. Para muchos es llamado el patrono de los trabajadores del correo, ¿no? de los mensajeros, siendo luego acompañado por una multitud de otros ángeles que todos alaban diciendo: gloria a Dios en lo más alto de los cielos, Posiblemente fue este arcángel quien avisó a San José en sueños que se llevara al niño y a su madre a Egipto para evitar que Herodes matara a Jesús. Pareciera también que de los 3 arcángeles que conocemos podría ser Gabriel quien con voz potente dé la señal de la venida de Jesucristo el día del juicio. Que si lo anunció para la encarnación, lo va a anunciar para la venida del juicio. San Rafael Arcángel, que significa Dios sana, medicina de Dios. Para conocer la actividad de San Rafael debemos leer con detenimiento la más amplia angelofanía, o sea, manifestación de los ángeles, que aparece en la Sagrada Escritura. Es la historia del Arcángel San Rafael bajo la forma y el nombre de un joven llamado Azarías, auxiliando y acompañando a otro joven llamado Tobías y sanando a quien llegaría a ser su esposa, Sara. Eso está en Tobías capítulo 5. ¿Cuál Sara? ¿La de Abraham? No, la esposa de Tobías, la que después fue la esposa de Tobías. La sanó. Este bello relato es muy ilustrativo del papel que desempeñan los ángeles, revela cómo actúan cuando asumen la forma humana y su naturaleza angélica, su poder, sabiduría y santidad se manifiestan en los variados incidentes de esta encantadora narración. Entonces vale la pena leer Tobías capítulo 5. Tobías 5. Capítulo 5. San Rafael Arcángel debe haber sido el encargado de mover las aguas de la piscina de Bethesda en Jerusalén. Juan capítulo 5, versículo 4. Y vamos a pasar a los ángeles de la guarda. Si terminamos ángeles de la guarda la próxima semana, En la Biblia dice que pasamos a los demonios, posesión y acción. No le va a dar dinero. Primero, porque es estratégico. Es estratégico, ¿por qué? Porque uno tiene que considerar la grandeza, el poder y la asistencia de los ángeles. Bueno, de tal manera que cuando se manifiesta un ángel mal, uno dice, o sea, ¿quién como Dios? Pues, ¿qué problema hay si los ángeles están asistiéndome y tienen muchas más capacidades? Además, la capacidad ya natural de ellos, de ángeles, es aumentada y es hecha de una manera más excelente. ¿Gracias a qué? A la protección de Dios. O sea, es Dios quien me está asistiendo a través de los ángeles. ¿Qué temer? No hay problema. Seguimos este documento. Sí, mire que llegamos a la página 13. Pues no lo va a leer todo, no lo vamos a porque miren lo que nos quedamos. Y eso es lo bueno, que ustedes preguntan, conversamos, pero no podemos verlo todo porque